Muy buenas tardes, feliz martes para todos, bienvenidos a Cada Familia, una escuela. Hoy tenemos clases muy interesantes para todos. César, buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Ya estamos listos, Jocelyn? Comienza Cada Familia, una escuela. En Cada Familia, una escuela ha llegado la hora de conocer el contenido para educación media, así que todos atentos en casa tomando papel y lápiz, como dice nuestro querido César, para estar atentos a lo que será el contenido y a las actividades del día de hoy. Recibimos nuevamente en este estudio a los docentes encargados de hacer esa fusión de biología, de química y de física. Tenemos con nosotros en este estudio a la profesora Peggy Medina, docente de biología, al profesor Carlos Méndez, docente de física, y a la profesora Omaira Guerrero, docente de química. Bienvenidos, está ya en su casa. Gracias. ¿Qué tema estaremos tocando el día de hoy en la clase de educación? Fíjate, Jocelyn, hoy estamos nuevamente con la clase de ciencias naturales con el proceso de integración de las áreas de formación que la componen. Vamos a hablar un poco sobre ciencias naturales, biología, ciencia de la tierra, física y química, de la mano de la profesora Omaira Guerrero, el profesor Carlos Méndez y quien les habla, por supuesto, la profesora Peggy Medina. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tema de sexualidad, la salud integral para el vivir bien, actividad física, ambiente. Vamos a hablar sobre esos cambios que ocurren a nivel general y los procesos físicos naturales o los cambios físicos naturales que ocurren a lo largo de todo lo que es nuestro día a día. Interesante temática. Yo estoy seguro que en casa todos los jóvenes y los padres también se están haciendo muchas preguntas acerca de cómo abordar este tema, que es tan importante porque la información, como siempre decimos, es poder. Así que todos en casa oídos. Yo los dejo entonces para que comiencen a desarrollar las temáticas que tienen previstas para la clase de hoy. Claro que sí, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Comenzamos con la clase para primero y segundo año. Vamos con el tema de la sexualidad y para eso, por favor, la primera lámina. Como ustedes pueden observar en pantalla, la lámina nos habla sobre lo que es el concepto de sexualidad, donde nos dice que la sexualidad son esos cambios que nosotros presentamos a lo largo de nuestro desarrollo físico y emocional y psicológico. Es el desarrollo de todas las hormonas que nosotros tenemos interiormente, donde nosotros expresamos sensaciones, emociones, afectos. También es muy importante la energía. ¿Saben por qué la energía? La energía tiene que ver con lo que es la sexualidad, profe. Explícanos. Claro que sí, colega, muy importante. La energía, considero yo, de que es el combustible que necesita el cuerpo humano para vivir y ser productivo. Porque esos procesos que hacen las células y los tejidos de nuestro cuerpo producen y generan y necesitan energía. Ahora, ¿cómo podemos generar energía en nuestro cuerpo? A través de una buena alimentación. Buena ¿Por qué, profe? Okay. Porque los nutrientes nos producen ciertos componentes que aportan esa carga calórica para poder... Correcto, profe, muy importante eso, ¿verdad? Hay una transformación a sustancia nutritiva. Profe Peggy, que el ser humano es una máquina constante de energía y movimiento, ¿no? Vital en nuestro cuerpo la energía. Excelente. ¿Qué nos puede añadir, profe? Bien, fíjense que para finalizar con el tema del primer año, pues tenemos que pasar obligatoriamente a lo que es el tema de segundo, porque van de la mano, ¿sí? Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de lo que es esa emoción, esa experiencia que comienzan a sentir nuestros adolescentes, el enamoramiento, la cosquillita en el estómago. Bueno, ya la profe Omaira nos explicó que no tiene nada que ver con Cupido, pero sí es un desarrollo biológico del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando esta sexualidad o el tema de la sexualidad no se enfoca de la manera correcta? Jocelyn, profe Omaira, profe Carlos. Sí, profe, fíjese, una de las causas que conlleva esto a la falta de orientación en el hogar, que la familia no conozca el tema como tal y puede orientar, ¿okay?, a sus hijos, hijas, puede ocurrir un embarazo en la adolescencia. Exactamente. También parte de los valores del hogar, donde hay un sistema de crianza de los jóvenes muy diferente. Puede ser un hogar que tiene unos valores, unos principios muy tajantes, donde existe el tabú, donde no se hable del tema, y eso conlleva a una serie de causas para una sexualidad mal llevada. Yo creo que ahí la desinformación, por eso creo que ustedes insisten tanto como formadores de todos esos jóvenes que nos están viendo, la desinformación nos obliga no solo a cometer algunos errores, sino que nos obliga a buscar la información a veces en lugares en los que son erróneos, ¿cierto? Sí, correcto. Y nos lleva a tomar decisiones equivocadas incluso. Sí, fíjense que para concluir y finalizar con el tema del primer y segundo año,
es importante que nosotros en casa socialicemos sobre este tema con nuestros estudiantes, con los niños, con las niñas, con los jóvenes y los adolescentes. Yo difiero mucho de lo que es la parte del desconocimiento del tema, porque incluso ustedes sabían que el Ministerio del Poder Popular ha implantado una nueva política educativa que es precisamente para lo que es la parte de la educación sexual. Sí, conocemos eso y es muy importante que pues en casa tengan esa información y que hagamos de este programa un desarrollo excelente en nuestras instituciones educativas. Igual que en todas las instituciones se dé el programa para que así haya una mejor formación en el área de la sexualidad. Bueno, y generar también este tipo de ventanas, ¿verdad? Desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿no? Para que se conozca desde el punto de vista también teórico, algunas explicaciones con las que pudiésemos como padres dar respuesta a nuestros chamos cuando nos hacen algunas preguntas muy puntuales que tienen explicaciones y que creo yo como padre, como madre además, desde el punto de vista responsable, es importantísimo que conozcamos todo esto para dar las respuestas que son las más adecuadas, dar la respuesta cuando ese estudiante o ese joven que está en casa nos hace esa pregunta de repente que a veces puede resultar incómoda. Pero es momento, ¿cierto?, de dar cuáles son esas actividades para que los estudiantes en casa las desarrollen, profe. Sí, es correcto. Fíjense, antes de irnos a lo que es la lectura de las actividades para primer y segundo año, quiero recomendarles en casa, familia, estudiantes, jóvenes y niños, niñas y el adolescente, por supuesto, que planifique su sexualidad y que la disfrute a plenitud, por supuesto, pero bajo los lineamientos, por supuesto, de una planificación y organización. ¿A través de qué? A través de su proyecto de vida. Vamos entonces con las siguientes actividades. Para primero y segundo año tenemos, elabora un afiche tamaño doble carta que incluye el concepto de sexualidad y cómo se expresa en sus diferentes maneras. El embarazo en adolescentes, sus causas y consecuencias. Socializa el tema en familia, es importante que lo hablen en familia, sistematiza la experiencia. Para tercer año, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuáles son esas temáticas que se tocan en este año? Dando... Bien, para tercer año estaremos complementando lo que es el tema de la sexualidad y por supuesto el embarazo en adolescentes con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente se presta para todos esos cambios que nosotros vamos evolucionando. Pero yo lo puedo explicar de la parte de biología, pero yo quiero conocerlo primero en la parte de química. ¿Tú qué opinas, Jocelyn? Es importante, así que es momento de hablar de la química. La química y el ambiente. El ambiente forma parte de nuestro todo, ¿bien? Y dentro de ese ambiente ocurren cambios, tanto físicos como químicos. A ver, profe Carlos, profe Peggy y Jocelyn, ¿qué creen ustedes que es un cambio desde su punto de vista? Fíjate, profe, en el ambiente el cambio físico puede partir de un cambio físico de la naturaleza, ¿okay? Alteración de la materia. A ver, pues. De la parte biológica, profe, los cambios hormonales que presentamos al crecer. Correcto. Una transformación. Ok, transformación. Entonces, hemos hablado en lo que me han dicho, el concepto de cambio, transformación, cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se basa esa diferencia? Un cambio físico, la materia sigue siendo materia. No se va a transformar en otra cosa. Agua sigue siendo agua. Un líquido cualquiera sigue siendo ese líquido, pero su naturaleza no va a cambiar. Se transforma de estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Bien, mientras que en el cambio químico hay una transformación de la materia. En el día a día observamos diversos cambios químicos. Por ejemplo, en la cocina, nosotros tenemos un alimento, lo vamos a someter a cocción, y no es lo mismo el alimento crudo que el alimento procesado, ¿cierto? Sí. ¿En qué difiere? ¿Qué creen ustedes? Olor, sabor, textura, Yo creo apariencia. Yo creo que a veces hasta en todas. En todo, porque hubo una transformación de la materia y hay evidencia de ello. Por ejemplo, yo una carne la voy a cocinar y esa carne es un olor sabroso, diferente a la carne cruda. Se desprende ciertas sustancias, precipitado, color negro cuando se quema, se nos pasa un poquito. Bien, y el sabor es diferente. Jocelyn, ¿tú te planchas el cabello? Sí, Ajá. a veces toca. Bueno, ese será un cambio físico, un cambio químico.
¿Qué crees tú? A ver, Bueno, físico sí. físico por apariencia, pero Es es químico. un cambio químico. ¿Por qué? Cuando nosotros planchamos el cabello, ¿huele a qué? A quemar. Ah, quemado, muy bien. Moca con la temperatura de la Ajá. plancha. Entonces, ¿por qué? Porque se está desnaturalizando la fibra del cabello y estoy transformando la materia. Aquí tenemos algunos ejemplos también que ocurren en la cotidianidad. Tenemos la oxidación de los metales. ¿Sí? Aquí tengo un metal que está oxidado y uno sin oxidar. Ellos expuestos a los factores ambientales, hay un cambio, se observa una formación de un óxido rojizo. Eso ocurre cuando están expuestos a elementos del ambiente, ya sea agua, ácidos o el oxígeno del aire. Podemos observar la formación de burbujas, ¿sí? Eso es una evidencia de que ha ocurrido un cambio químico. Igualmente, acá tenemos algunas frutas que han sufrido transformación. Jocelyn me preguntaba, profe, pero esto está podrido. Sí, Está pasado. porque está pasado porque se está observando un cambio de coloración, evidencia de un cambio químico. Igual ocurre con el cambur, que se expone al oxígeno del ambiente y se coloca de este color oscuro porque el cambur contiene un metal llamado potasio. No es que no es un hierro, no es algo así. Es una sustancia que está incluida dentro de los nutrientes del cambur. Entonces, estos son evidencias y diferencias entre un cambio físico y un cambio químico. A ver, Carlos, desde el punto de vista físico, ¿qué nos puedes decir acerca del ambiente? ¿Qué Fíjate, ocurre? muy importante, ocurre, sabemos que el estado de la materia tiene tres, que son el líquido, gaseoso y sólido, ¿ok? Acá podemos observar el estado líquido, ¿ok? En base con agua, tenemos el sólido, ¿ok? Y el gaseoso, como podemos observar, ¿ok? Ahí tenemos el gaseoso, que es el aire. Pero en el estado sólido tenemos varias clasificaciones, como el elástico, ¿ok? Que es cuando, pues acá tenemos un pedazo de tela, gracias a la profesora de demostración, ¿ok? Que podemos retirar, ¿ok? Y llega a su estado normal. Se preguntarán, ¿en nuestro cuerpo tendremos algún estado sólido Algunos cambios. elástico? Sí, sí ocurre en los músculos, ¿ok? En este caso tenemos acá, ¿ok? Acá tenemos uno que se llama como profe, esternocleidomastoideo, ¿ok? Él está en su estado de reposo, ¿ok? Si lo transformo en esta parte, el músculo va a extenderse, ¿ok? Y aplica su elasticidad. Al llegar acá, vuelve a su estado normal. Tenemos el que es frágil, que es un estado donde yo puedo tomar varias partes de ese estado. Como en este caso, el papel puedo tener varios trozos de eso. Y está el duro, que no puede ser rayado ni modificado por otro sólido. Tenemos el plasma, que es un parte del estado de la materia. ¿Okay? El plasma se conoce como el gas ionizado. ¿Por qué? Porque esto se da a alta temperatura cuando empieza a desprender los iones. ¿Okay? Los electrones en forma de iones. Un ejemplo natural es nuestro astro rey, el Sol. ¿Okay? Acá lo podemos evidenciar. El centro del Sol es de color naranja. ¿Okay? Acá puedes observar que se forma como una capa anaranjada. Sí. Si yo tomo, profe Jocelyn, esto y friso la superficie de mi dedo, hago una carga, ¿verdad? Al colocar acá, fíjense cómo reacciona la llama, porque está cargada positivamente, se repela, ¿ok? Si estuviera cargado negativamente, es atraer la llama hacia el dedo. No lo puedo hacer porque en casa, de estar pendiente con esto, nos podemos quemar. Sí, hay que estar muy atentos con las actividades también, ¿verdad? Siempre la supervisión de los padres en casa. Correcto. Bien, esto es una parte de lo que es el estado de materia en física, profe Peggy. Desde la biología. Bien, antes de ir a nuestras actividades, recordemos que ninguno de esos cambios fuese posible si nosotros no tenemos en cuenta lo que es el medio ambiente, que es donde ocurren los primeros procesos de transformación. Actualmente, debido a todo este proceso de reposo que se está viviendo a nivel mundial por lo que es la pandemia, el planeta Tierra ha evolucionado o está mermando con lo que es el cambio climático, ¿sí? Entonces,
Esto genera, por supuesto, la apertura para estos experimentos que nosotros estamos presentando aquí. Bien, esto pueden practicarlo ustedes en casa, pero recuerden siempre tener la supervisión de un adulto. Es recomendable, familia, que estén pendientes de todas las exposiciones que nosotros hacemos aquí, para que el niño, niña, joven y adolescente no lo hagan solos. Ahora sí, vamos a la lectura de nuestras actividades para tercer año. Adelante, profe. Elabora una entrevista de 10 preguntas donde se hable del ambiente e importancia, estado de la materia y diferenciación entre los cambios físicos y químicos. Luego, aplícala a un miembro de la familia y sistematiza la experiencia. Bien, ahí tenemos entonces las actividades de tercer año, pero ahora también hay que hablar de todas estas referentes teóricos prácticos para ahora en cuarto año, ¿verdad? Cuarto año, Sí, sí, correcto. damos inicio entonces al referente teórico del cuarto año, estaremos hablando sobre la actividad física. A ¿Ok? ver. Para eso entonces continuamos con la siguiente lámina, donde nos muestran los movimientos básicos del cuerpo. ¿Ok? Bueno, fíjense que ahí tenemos movimientos básicos del cuerpo, ¿ok? Donde es flexión y extensión. Fíjate, en este caso, profe, un ejemplo acá, vivo aquí en vivo, tenemos acá este brazo, ¿ok? Tenemos extensión y flexión. Entonces tenemos acá este peso. Voy a hacer esto, ¿ok? La profe cuando tiene esta parte en extensión, está trabajando la parte de tríceps, conocemos como tríceps. Ok. Cuando ya flexiona acá, ¿ok? Está trabajando el músculo bíceps. Son movimientos cotidianos que hacemos. Y sobre todo ahorita que estamos desde casa En realizando casa, algunas sí, actividades. correcto. Si vamos a patear, ok, el balón en casa, estamos jugando en la cancha, sabemos que tenemos movimientos básicos en el cuerpo. Ok, fíjate que en esta parte de acá, donde está la fuerza gravitacional, donde está aplicado el centro de gravedad, acá lo llamamos el codo. Ok, muy bien. Entonces, es la parte de los movimientos del cuerpo desde el punto de vista físico, y que en casa siempre a diario hacemos Es movimientos, como por decir, voy a mover la mesa, si voy a hacer la puerta, son movimientos básicos y que tal vez desconocemos, pero yo sé que ya en casa saben que todo es visto desde el punto de vista físico, donde se aplica la cinemática, la dinámica, la estática, que son ramas de la mecánica que estudia el movimiento según su análisis en dicha trayectoria. Todo tiene su explicación. Todo tiene su implicación, profe. Sí. Fíjense que es tan importante estos movimientos físicos de los que nos está hablando el profesor, pero para su correcta realización nosotros tenemos que tener un cuerpo totalmente acondicionado, y esa es la importancia de la actividad física. En estos momentos deben practicarla en casa. ¿Qué es actividad física? ¿Qué es actividad física para ustedes? ¿Qué creen ustedes un concepto sencillo de actividad Bueno, física? yo creo que todo lo que genere movimiento, ¿verdad? Del cuerpo, pudiese ser correcto. considerado una actividad. Desplazamiento. Ajá. También, profe May. Ejercicios. Ejercicio. Esto es cuando el cuerpo se mantiene en movimiento, ¿sí? Para la parte de educación física, es calentamiento muscular, movimiento, mantenimiento óseo y por supuesto la práctica de unos que otros ejercicios en casa. Podemos poner en práctica con algunos videos de aeróbic y todas esas cosas para Haciendo las tareas del hogar. Es correcto, haciendo las tareas del hogar o, ¿por qué no, los oficios? Claro. Barrer, pasar el coleto, fregar, esto es muy importante, y sobre todo recoger ese desastre que dejan los pequeños en casa constantemente. Pero, ¿y la parte química? Vamos a escuchar el patato sorado. Ajá. Bueno, Interesante. desde el punto de vista químico, nuestro cuerpo es un laboratorio completo, ¿ok? Desde hablamos de hormonas que se segregan a través de las emociones. Y la actividad física no solamente es del cuerpo, sino también de la mente. ¿Qué sucede desde el Bien, punto la de vista disposición, y eso nos genera también la actividad física, tranquilidad, relajación y buena disposición para hacer actividades. Entonces, partiendo de eso, nuestras reacciones parten hasta del comer, y la nutrición es importante para la actividad física. Nosotros ingerimos los alimentos, pasa por un proceso desde la boca por las enzimas en la saliva, luego pasa a través de la tráquea y llega al estómago, donde ocurren una serie de reacciones. Cuando tengo acidez, es que me siento que estoy como inflado, algo así, ¿sí? Porque ocurre una reacción, los ácidos están como alborotados y eso se expande el estómago. Luego pasa por diferentes procesos de absorción de nutrientes de los diferentes órganos hasta llegar a los desechos. Bien, pero cuando hablamos de ese ejemplo de la reacción en el estómago, vamos a hacer un ejemplo que ocurre, que lo podemos hacer en el hogar. ¿Ok? ¿Con qué elementos, profe? Tenemos acá vinagre, ¿sí? Que es ácido acético. Y tenemos también bicarbonato de sodio. ¿El bicarbonato de sodio para qué se usa en el hogar? A ver, compañeros.
Bueno, en tortas he escuchado yo. En torta, muy Para bien. hacer el aumento de algunas comidas, la caraota. Yo lo uso, profe, para lo que mencionaste anteriormente, cuando tengo ese malestar, la acidez y esa inflamación en el estómago con limón y agua. Ok, ¿por qué? Porque el bicarbonato es una base y el vinagre es un ácido. Como lo comentaba Joseph, el bicarbonato es usado en las tortas porque hace que se infle, ¿sí? Y es porque genera CO2 en la reacción dentro de la torta. Igual ocurre con los suspiros para que lleguen a su punto. Entonces, en este globo tenemos bicarbonato de sodio y en el recipiente tenemos vinagre. ¿Qué sucede si yo agrego al vinagre bicarbonato de sodio? Observen. ¿Qué está ocurriendo? A ver, Se está llenando de aire el globo. bien, se está llenando de aire. Eso ocurre también en nuestro estómago cuando nos sentimos así como inflamados. Ok. Ocurre una reacción ácido-base que podemos ver acá, por favor, profe, en nuestro pizarro. Tenemos vinagre más bicarbonato de sodio va a producir, que es lo que refleja esta flecha, acetato de sodio más agua y dióxido de carbono. Esta es la forma de representar la reacción. Tenemos el vinagre, CH3COOH, más el bicarbonato expresado NaHCO3 y se produce CH3COONA más agua, H2O, Más dióxido. más dióxido de carbono, CO2. En esta reacción química tenemos elementos que siempre están presentes y no hay reacción química si no hay reactivos y productos. Y una flecha que nos va a indicar transformación. Bien, eso es lo que ocurrió y que ocurre a diario en muchos ejemplos de nuestro hogar. Bien, esa es alguna de las reacciones, por mencionar. Igual ocurre en los músculos con el ácido láctico, ¿sí? Y podemos pasar toda la clase hablando de reacciones químicas. Profe, una pregunta que tengo acá, yo sé que estaban pendientes en casa con respecto a la pregunta. Esos chicos jóvenes que van al gimnasio, ¿verdad? Ajá. Ellos me preguntaban estos días, profe, ¿por qué es importante? Bueno, a veces los entrenadores indican comerse un cambur antes de ejercitar o después. ¿Qué aspecto químico, importancia química tiene eso? Bueno, mencionábamos que el cambur contiene potasio, que es un nutriente importante dentro de ese proceso que vamos a gastar energía, y mencionabas tú también la energía al principio. Entonces es importante una buena alimentación balanceada, rica en vitaminas, también porque el cambur aporta vitaminas, tomar agua, porque eso permite que todos los procesos se den y no haya deshidratación, y bueno, es tener la buena disposición. Quiero hacer una pregunta para los que están en casa, que tienen la curiosidad para la realización de este experimento, porque de verdad que es muy educativo. El vinagre tiene que ser específicamente un vinagre de manzana, vinagre natural, vinagre procesado. Usan vinagre blanco, El que tenemos en que es casa. el que tenemos en casa. Incluso hoy en día podemos tener opciones, las alcaparras. Ok. Traen vinagre, ¿ok? Están disertadas en vinagre. Si no tenemos vinagre, podemos usar un poquito de ese líquido que tiene ahí. Y tiene la misma reacción. si lo logramos. También puede ser con limón, que contiene un ácido, y reacciona también con el bicarbonato de sodio. Buen punto. Y ustedes escucharon, si de repente no tiene vinagre, puede utilizar entonces el líquido que trae el envase de las alcaparras, o si no, el zumo de limón. Zumo de limón. Perfecto. Un ácido. Ok, vamos entonces a las actividades para cuarto año. Ajá. Tenemos, elabora un plan de ejercicios que incluya calentamiento, cardio y recuperación para su respectivo plan de alimentación. Debe aplicarlo, ojo, tienen que realizar esa actividad con los miembros de la familia por una semana y sistematizar la experiencia. Ahora vamos con la temática de quinto año, ¿cierto? Quinto Estaremos año. tocando qué Quinto tema. año no se nos va a escapar, porque quinto año vamos a hablar de un tema muy importante, que son las sustancias nocivas.
A ver, Peggy, ¿qué nos puedes decir acerca de las sustancias nocivas? Sí, bien, bueno, realmente el tema no es solamente para quinto año, es para toda la familia y todas aquellas personas que a través de esta pantalla nos están observando. Es muy importante que hagamos conciencia sobre este tema, que dialoguemos y socialicemos en casa sobre el uso de las sustancias nocivas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir crecer, por supuesto, y tener una vida sana. Y como mencionamos al principio, salud integral para el vivir bien. Recuerde, por supuesto, llevarlo siempre en lo que es su plan, su planificación diaria de clase o su plan de vida. Tenemos acá en la pantalla que mostramos acá, como ustedes pueden observar, son sustancias nocivas y tienen diferentes ubicación, son diferentes tipos según su clasificación química, como es el tabaquismo, el cigarrillo y algunas sustancias que se obtienen de la naturaleza y que por supuesto ocasionan esos cambios climáticos y el maltrato a nuestro medio ambiente. Pero hay algo que es importante mencionar, que la mayoría de estas sustancias tienen una descomposición o un trato químico. ¿Y qué mejor que la profesora Humaira para explicarnos este proceso? Ok, podemos ver la siguiente lámina, donde esas sustancias, ya sean drogas, alcohol, tabaco, están constituidas por compuestos químicos. ¿Qué compuestos químicos? Veamos, en el caso, por ejemplo, el cigarrillo. El cigarrillo contiene alrededor de más de 300 sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas. Y yo puedo apostar que quienes consumen ese tipo de sustancias no saben el daño que se están haciendo. No lo saben, ¿ok? El alcohol, las drogas y el tabaco afectan nuestro organismo desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Ahora, tengo una pregunta, profe Mayra. ¿El cigarrillo o el humo del tabaco es tan dañino para la persona que lo fuma, que lo ingiere, o como para el que está al lado? Por supuesto, el fumador pasivo es tan afectado por las sustancias químicas que lo contienen, dañinas, como el que lo consume. Okay. Ojo, también, por ejemplo, la parte externa del cigarrillo, ¿ok?, no es tan inofensiva, porque incluso los fumadores pueden observar que sus dedos quedan amarillos por el largo del tiempo, ¿ok? La dentadura, el aliento, ¿bien? Y eso queda impregnado en la ropa, queda impregnado alrededor. Imagínense los pulmones, no solamente del que lo consume, sino del que está alrededor. Claro. Igual ocurre con las drogas, ¿bien? Muchas drogas existen, diferentes tipos de naturaleza y contienen compuestos orgánicos e inorgánicos. Su proceso de transformación añade sustancias cada vez más nocivas, más sintéticas, más perjudiciales. ¿Y en cuanto al alcohol? Y el alcohol, algo tan sencillo que hasta lo estamos usando porque, ojo, el alcohol que usamos para desinfectar el antiséptico no es el mismo que ingieren las personas. Por eso no vayan a confundir esos términos. Son tipos de alcoholes diferentes. Hay alcoholes primarios, alcoholes secundarios, alcoholes terciarios. Entonces, esa diferencia da una toxicidad diferente a la sustancia. Por lo tanto, en el consumo en el cuerpo humano, ¿qué les puedo decir? La afección en los diferentes órganos que existen. A ver, Carlos, ¿cómo vamos a hablar con respecto, qué crees tú acerca de estas sustancias nocivas? Fíjate, acá podemos tratar sobre lo que es energía térmica. Sabemos que la energía térmica es proveniente del calor del sol. Sabemos que las sustancias nocivas son cultivadas, para la redundancia, por el cultivo, pero estas al ser extraídas, ¿ok?, aparte de dañar nuestro ecosistema y el ambiente, ellas pasan por un proceso energético, el sistema energético, como es la profe Omaida, la profe Peggy, que el cigarrillo, esas personas que fuman, cuando se le coloca con el tiempo el dedo amarillo, ¿okay?, ellos al momento de fumar sienten esa pequeña presión, ¿okay?, del calor, lo que es el filtro. Recuerden que, un ejemplo, el cigarrillo al final tiene un filtro. Hay personas que son fuman tanto a diario, ¿verdad?, cotidianamente, que llegan hasta el final del filtro. Esta parte emite un calor, ¿ok?, tal vez, y con el tiempo a ellos esta parte de acá no siente, y por eso viene la consecuencia de colocarse la parte amarilla y la dentadura amarilla. Profe Pello, hablando de dentadura y
efectos. También una de las sustancias nocivas es el chimú, que pasa desapercibido o pasa comúnmente como algo tradicional, algo de cultura, pero también ¿Qué tipo de Si supiera efectos? que esta acotación es importante porque no sé si es que nuestros adolescentes ahorita lo están agarrando como por moda. La utilización del chimú es importante en casa, que socialicen, investiguen un poquito y profundicen sobre la utilización de esta sustancia, ya que la profesora nos está contando que es perjudicial y que entra, por supuesto, en lo que es el campo de las sustancias tóxicas o nocivas. ¿Pudiésemos decir algunos de los efectos que tiene para hacer ese llamado? Sí, de porque conciencia? contiene nicotina. Y la nicotina está presente en el cigarrillo. Es una forma de nicotina que lo contiene, pero en menor concentración. Pero hace también daño, por supuesto. Por supuesto, es una sustancia diferente a lo que está en nuestro organismo, va a alterarlo de manera gradual. ¿Ok? A lo mejor no lo vemos al instante, pero en la Con el medida del tiempo. tiempo se va a ver. Cuando las personas que consumen chimú, más que todo en los Andes, poner como ese ejemplo, que he ido a los Andes, lo que elaboran y trabajan el campo, por el frío, consume esa cantidad excesiva de chimú, ¿ok? Porque le produce calor. Entonces, por eso no saben el daño que están haciendo con el tiempo, al pasar el tiempo. Sí, claro, está Es asociado importante con- también que sepamos que el 31 de mayo nos unimos todos en pro del Día Mundial de No Fumar. ¿Bien? Hacen campañas, hacen caminatas en Venezuela y en el mundo. ¿Ok? De hecho, hay legislaciones también, bueno, por ejemplo, Por en nuestro país supuesto. que protegen algunos espacios, así que también esa recomendación, ¿verdad? Cumplir las leyes que están establecidas por alguna razón, en este caso para cuidar nuestra salud. Sí, correcto. Recuerde que en casa está muy pendiente de nuestros hijos, nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y que hay algunas causas de esta sustancia nociva que se vuelven para nosotros un punto de alerta. Como por ejemplo, cuando nuestros niños en casa pierden el apetito, cuando tienen los ojos enrojecidos, cuando están bajando de peso. Eso es una señal de alarma para nosotros estar pendientes con quién andan, qué están consumiendo, cuáles son sus amistades, y hacer un seguimiento para estar pendientes y evitar el consumo de estas sustancias nocivas en nuestros adolescentes, ¿sí? Ahora bien, vamos a resumir un poquito lo que es la clase para ir entonces a la lectura de nuestras actividades. Recuerden que hablamos un poquito sobre lo que es la actividad física, el movimiento óseo, lo que es la ingesta de la sustancia nociva que no se debe hacer. Mi recomendación es que, por supuesto, identifique con una etiqueta en grande todas las sustancias que tenga usted allí en el hogar para evitar accidentes. Vamos entonces con la lectura de las actividades, por favor, en la siguiente lámina. Ahí las tenemos. Elabora una composición artística o gráfica, dibujo, que represente las causas, consecuencias desde el punto de vista social, salud y emocional. Tipos de drogas: alcoholismo, tabaquismo. Socializa con la familia y sistematiza la experiencia. A ver, Peggy, ¿tienes algo que comentarnos? Seguramente antes alguna de- recomendación. Sí, por supuesto. Hoy ha sido el día de nuestras recomendaciones y no puedo despedir esta clase con mis compañeros y con Jocelyn, que nos acompaña el día de hoy, sin antes mencionar lo que son los retos estudiantiles. Quiero destacar que los retos estudiantiles es una política educativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación y que va de la mano con el Viceministerio de Educación Media General, y que en su primer año fue básicamente abordado por el área de ciencias naturales. Es importante la participación porque hay algo que quiero destacar, que en la institución donde yo laboro como docente, nosotros lo estamos llevando ya desde primaria para que nuestros niños se vayan empapando con el tema de los retos, y al llegar a la etapa de educación media, pues ya estén bien fortalecidos con eso y su experiencia en la participación y este intercambio de saberes sea bastante positivo. Recuerden socializar las clases en familia, realizar las actividades asignadas con la colección bicentenario si lo tienen en casa. En el caso de nosotros utilizamos desde el tomo para primer año hasta quinto año, e incluso el de Ciencias de la Tierra, apoyándonos con ese contenido. Debe realizarlo con los materiales que tengan allí: hojas blancas, recicladas, cartulinas, colores, tijeras, todo lo que tenga a la mano, y colocarlas en su portafolio del tercer momento. Ahora sí nos despedimos, Jocelyn, y será hasta una siguiente clase. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestro espacio Cada Familia, una Escuela. Hoy les acompaña la profesora Salina Herrera, profesora de Educación Especial. En otras oportunidades, en programas
anteriores hemos hablado con respecto a que los estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad que se encuentran integrados en el nivel de media suelen ser bastante independientes y autónomos en la realización de las actividades. Sin embargo, hay algunos temas que son importantes que tratemos en familia y aprovechando esta oportunidad con respecto a que estamos en cuarentena, previniendo y cuidando de nuestra salud todos en familia, es importante que abordemos algunos temas que normalmente no solemos realizar. Entre ellos, por ejemplo, el que corresponde al cuidado del medio ambiente, su protección, su importancia, nuestra madre tierra, cuidarla, protegerla, hacer un uso racional de cada uno de sus recursos. Es muy importante que nuestros estudiantes conozcan y valoren la vida en general. Por otra parte, también tenemos a lo que corresponde a la actividad física. Si bien es cierto que en estos momentos no podemos hacer ese tipo de actividades al aire libre, eso no significa que no hagamos algún tipo de actividad física en el hogar. ¿Por qué? Porque además este tipo de actividades nos permite mantenernos no solamente en forma, sino que además nos mantiene activos. El colocar una actividad física sencilla, dependiendo del espacio que tengamos en casa y de los recursos que también contemos, es importante que sea parte de nuestra rutina diaria. Un poco de caminar, un poco de saltar. En otras oportunidades hemos visto hermosos videos de nuestros estudiantes haciendo actividad física en espacios reducidos. Pero si contamos con una terraza, si contamos con un pasillo un poco más grande, podemos hacer desde juegos sencillos tradicionales como la rayuela o podemos también simplemente hacer una rutina simple de ejercicio, subiendo y bajando los brazos, subiendo, moviendo los hombros, la cabeza. Es decir, siempre podemos hacer una actividad física. Si bien es cierto, no todos vamos a ser atletas, pero sí es importante la actividad física y la recreación. Otro importante tema que debemos conversar con nuestros estudiantes son algunos que a veces nos cuestan un poco más, como los que están relacionados con la sexualidad, el embarazo a temprana edad y también el consumo de sustancias. Todos estos temas son importantes de abordar con nuestros estudiantes porque recordemos que ellos están expuestos a cualquier cantidad de situaciones y ellos deben estar preparados para ese tipo de momentos en los cuales debes decir sí o no. En ocasiones, los padres de los estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad piensan que siempre van a ser niños y aunque tengan algún tipo de compromiso o discapacidad, ellos también tienen necesidades, van a tener los mismos deseos que cualquier otro joven de su edad. Y es preferible que nosotros, los representantes o ese adulto significativo del hogar, se siente a conversar con ese estudiante de una manera franca, sencilla, con un lenguaje claro. Muy bien, y de esta manera, en una conversación amena, lleve la información de manera responsable, que no sea cualquiera otro niño o otro adolescente o cualquier otra persona en la calle que le pueda dar una información distorsionada. Es mejor que la tenga de nuestra mano. Si no se siente del todo cómodo el abordar este tipo de temas, puede apoyarse en video, puede apoyarse en algún material escrito, es decir, todo aquello que le permita llegar al abordaje efectivo del tema. Entonces, es importante la siguiente orientación. Joven, recuerda que la sexualidad es la expresión de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Recuerda también archivar en tu portafolio los afiches, las entrevistas realizadas y el plan de ejercicio y no olvides que ser diferente es algo común. Ya para despedirnos, entonces, hacemos el recordatorio de las medidas de seguridad e higiene, el uso de tapaboca y guantes si debemos salir, que solo debe hacerlo principalmente un adulto o un solo miembro de la familia. Si la persona con discapacidad visual o motora debe salir, recuerde que al regresar hacer la debida higiene de la silla de ruedas, al igual que el bastón. Y por supuesto, lavarnos las manos durante 20 segundos de manera correcta con agua y jabón. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Hoy les traemos algo muy importante.
Para todos ustedes, yo soy la profesora Indabel Palacio de Ciencias Naturales. Es un tópico que vamos a trabajar hoy que es verdaderamente rico entre el profesor. Hola, soy el profesor Gerson Rubín, de las áreas de matemáticas y física, en el cual hoy abordaremos algunos tópicos, entre ellos el ambiente, la sexualidad, adolescentes, tabaquismo, alcohol y la debida prevención. Es importante y denoto con particularidad el ambiente. El ambiente que nos rodea, ese ambiente que está en la geósfera, el cual podemos disfrutar a nivel de que compartimos tanto seres bióticos, abióticos, los seres vivientes, que verdaderamente estamos funcionados y trabajamos en pro de una sociología que en el momento enmarca todo lo que es nuestra población, dentro de nuestros edificios, nuestras casas, nuestras familias. Son seres integrados, donde compartimos. Y ahorita estamos viendo y denotando que el ambiente da la proactividad para funcionar, para hablar y de reflexionar. Tenemos ese adolescente que tiene carencia, que tiene conocimiento, que quiere explorar qué está pasando en mi cuerpo, por qué estoy cambiando, qué pasa con las hormonas, qué pasa con todo ese sistema. Entonces vemos que su parte sexual va desarrollándose y lo vamos a ver más grande todos los días y buscando expectativas y conocimientos que vamos a funcionar tanto en los padres como nosotros los docentes. Profesora, es importante entonces que se mantenga esa relación del medio ambiente en el cual se cuide, se preserve. Sí, y en el caso de la sexualidad, es un binomio importante, porque el adolescente está en esa fase de crecimiento, donde explora, busca esa ayuda, y esa ayuda está en nuestros padres que le den esa fortaleza de esa sexualidad. ¿Para qué? Para prevenir un embarazo a temprana edad, para construir ese ciudadano con ese futuro, ¿verdad? En el sentido de conocimiento, vamos a conocer, vamos a estudiar y vamos a ver por qué está pasando esto, qué va a ser concatenado, cómo vas a hacer ese andamiaje, cómo vas a hacer ese crecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a esos adolescentes, tanto niñas como varones, preguntándose qué pasa y cómo se desarrollan en esa sociedad. ¿Cuáles serían esas sustancias que para el adolescente sería una forma de perjuicio para su cuerpo? Bueno, químicamente y biológicamente está comprobado que existen muchas drogas, muchas sustancias que afectan al organismo. Nuestro esófago, ¿verdad? Nuestro esófago, que al partirlo podemos observar todo lo que se inhala de ese humo pasa por todo nuestro esófago, por ese cartílago tan fuerte. Y este cartílago tan fuerte se llena de sustancias, de células que van a cambian, porque no son células, no son sustancias normales, no estamos respirando oxígeno, sino directamente dióxido de carbono cuando el alumno decide o cuando él toma la decisión de, por explorar, consumir cigarrillo. Y el cigarrillo, ¿qué hace? Cambia las células normales por células cancerígenas, lo cual hace en el momento que no se dé nuestro proceso de respiración. Y aquí podemos observar, ¿verdad?, un gran pulmón. El pulmón, ¿verdad?, como podrán notar, tiene 5 fases, tiene 5 partes. Estas 5 partes, ¿verdad?, cuando tenemos adentro, tenemos el gran corazón que está en el centro. Cuando no se produce el intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿verdad?, se
en el momento se quedan depósitos y esos depósitos van a cambiar. Las células, por células cancerígenas, ¿por qué? Porque no se da el intercambio. Importante y vital. Por eso es que nosotros nos dicen, no fume desde temprana edad. ¿Por qué? Porque es una larga y es un adictivo que todo el tiempo van a tener que fumar el cigarrillo, producto de que nuestro cerebro ya está adaptado a eso y inmediatamente esas ondas le llegan, hay que fumar y cada vez en mayor cantidad. Por eso es recomendable a nuestros adolescentes dejar el cigarrillo. ¿Por qué? Porque le va a traer como consecuencia un cáncer, no tanto de todos los sistemas. Profe, hay estudios que revelan que existen aproximadamente 7.000 sustancias en un cigarrillo y 70 de ellas producen cáncer. ¿Sí? Sí, aproximadamente. Y por lo general ahorita, y de manera, lo podemos notar, aquí está, es un cigarrillo, ¿ok? Este cigarrillo, cuando lo colocamos, vean como la parte sólida se disuelve y aquí vamos a ver el filtro. Observen cómo tiene filtro. Estos filtros pueden ser saborizados, pueden ser de olor, de sabor, pero todos contienen ese filtro. ¿Por qué? Porque eso permite la combustión, o sea, permite el absorber el dióxido de carbono y el monóxido, o sea, no permite la interacción entre uno y otro. Del otro, vean la coloración que va tomando. Esta coloración que va tomando, igual lo hacen todos nuestros órganos. Eso debido a las sustancias que tiene un cigarrillo. Imagínense todo esto mezclado y toda esta coloración. Cuando ven a una persona que consume cigarrillo, lo vamos a ver que contiene los dedos amarillos. Igualmente pasa de esta manera. La nicotina es importante de notar. La nicotina y el alquitrán van a producir cambios degenerativos en los órganos. En el caso del alcoholismo, ¿verdad, profesor? Que es uno de los tópicos importantes, también produce una adicción. Y también vamos a observar las células, como las células, se cambian células adictivas. Vamos a ver que estas personas son depresibles y van a buscar escapar para ser aceptados inclusive en su parte de sociedad y por eso consumen alcohol. Y entonces es importante que nosotros tomemos la conciencia con nuestros representantes de nuestras casas de que no debemos consumir este tipo de sustancias. Bueno, esto fue todo por hoy. Los quiero mucho y espero otro segmento para completar. Muy bien. Les recordamos que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente, utilizar el tapaboca y será hasta una nueva oportunidad. Chao. Bendiciones. Y así finalizamos el programa del día de hoy, Cada Familia, una Escuela, hoy martes 19 de mayo. Yo soy bastante activa en la clase. Y es que estuvo súper interesante esta fusión, como ya decimos, de biología, de química, de física. Hoy estuvimos hablando de la sexualidad, de las hormonas encargadas de algunas emociones. Interesante tema para los padres en casa, para que respondan esas interrogantes en el momento adecuado y oportuno en los jóvenes. Además estuvimos hablando de cambios físicos, de cambios químicos. En realidad un montón de temas que tienen una explicación lógica cuando fusionamos estas tres áreas de formación. Conductas totalmente normales que no sabíamos que también tenía esa composición química, física y biológica. Actividades que usted, como ya dice César, las puede compartir utilizando la etiqueta Cada Familia Una Escuela a través de las distintas cuentas, como ya se las mencionábamos, @Cada Familia Una Escuela, tanto en Instagram como en Twitter. Y nuestras cuentas personales, @Jocelyn Correia, Jocelyn, como siempre se lo digo, JISS y @César Piso Noguera 91. Nos vamos, no sin antes recordarles las medidas de acción de prevención contra el COVID-19, lavarse frecuentemente las manos, usar el tapaboca y si no es necesario salir, por favor, no salga, quédese en casa. hasta luego. Chao.